no le da llave y el burro no gira o gira muy lento y no quiere arrancar. Lo primero que hay que revisar antes de sacar el burro y antes de tocar nada es la carga de la batería. ¿En qué estado está la batería? ¿Sí? Se revisan los bornes, que son los puntos en donde se anclan los cables. Se revisan los cables, que estén bien soldados, que no haya ningún corte, o que el aislamiento del cable esté lastimado. Y se revisa que no haya sulfato, que no estén los tornillos que sujetan el borne al plomo, que no estén partidos, si hay suplementos que estén bien puestos, ¿sí? Para que tenga un buen contacto el borne con el plomo y se pueda pasar la carga correctamente. Ahora vamos a hacer una prueba ahí que también para medir si realmente está pasando lo que tiene que pasar o hay una caída de voltaje en el borne que se perdería para entregar ese voltaje al arranque y que el motor se ponga en marcha. Bueno, una vez que vamos a testear esto acá, ¿cómo se hace? Necesitamos un aparato como este que se llama multímetro, ¿sí? O hay distintos aparatos individuales, algunos son voltímetros, otros se llaman ohmmetros y otros amperajes. Las tres, ¿no? Particularidades de la corriente, el voltaje, el amperaje y la resistencia. Bueno, nosotros acá manejamos los voltajes. Siempre las baterías de los coches son de 12 voltios, ¿sí? 12 voltios, acá dice 12.6, 12.5, puede ser. Alguna que esté bien cargada, la he visto que marcan 13. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos para medir? Primero tenemos que prender el aparato, ponerlo en la escala. Si ustedes ven acá, tienen distintas escalas. Si lo pones apuntando para este lado, vas a medir voltajes de corriente continua, que es lo que tiene la batería. La batería maneja corriente continua, no alterna. ¿Sí? Maneja corriente continua. ¿Sí? Por más que el auto tenga este aparato que está acá, que se llama alternador, no genera corriente alterna. O sea, sí, genera corriente alterna, pero esto tiene metido adentro algo que se conoce como puente rectificador o de diodo. La corriente que sale de acá por este cable rojo llega a la batería por ese mismo cable rojo, pero con corriente continua para cargar y almacenar la corriente en la batería. ¿Sí? Este cable negro va derecho al burro de arranque, ¿sí? Para mandar cuando vos das contacto, ¿sí? Habilitar allá con la llave, ¿no? un llamador, y que el burro gire. Bueno, la cuestión que maneja corriente continua y no alterna. Por lo tanto, no vamos a poner la escala de este otro lado, porque de este otro lado maneja corriente alterna y puede llegar a medir hasta 750 voltios de corriente alterna, no más, ¿sí? Si mido amperaje de corriente continua, ¿sí? Bajas corrientes de corriente continua, un punto para poder llegar a medir hasta 10 amperios de corriente continua, no más. Si lo pongo en más, se quema el fusible que hay adentro de esto y se rompe el aparato. Y allá abajo el más uno de toda esta escala es de ohm o resistencia. Y ese aparato, ese simbolito que está ahí, que marca continuidad. ¿Sí? No se usa mucho, pero marca continuidad. Se usa para otras cosas, ¿no? Tiene una escala, el voltaje de corriente continua. Ven que dice 200 milivoltios, 2000 milivoltios, 20 voltios, 200 voltios, 1000 voltios. Hasta 1000 voltios puede marcar. ¿Cómo se conecta esto? Fíjense que el aparato este acá abajo tiene 3 agujeros. En uno, en este toma, el de abajo de todo llama COM, que es común, que es la tierra del aparato. Por lo tanto, vamos a poner el cable negro y siempre lo vamos a estar conectando a puntos de tierra, o puntos negativos, o puntos de masa, ¿sí? Y los otros de arriba son el de 10 amperios, es para medir intensidad de corriente hasta 10 amperios. O sea, es para conectarlo en serie, porque es para medir amperaje, y solo en circuitos que sepamos que son hasta 10 amperios, no más porque se quema. Y encima el aparato dice que no lo pongas más de 5 o 10 segundos, creo que dice, porque se te quema también. O sea que tiene un fusible muy fácil de romper. Y abajo puedes medir voltajes, resistencias y miliamperajes, ¿sí? Y te marca acá que dice que voltaje alterna puedes medir hasta 750. ¿Qué dice abajo? De hasta 1000 milivoltios
y 200 miliamperios de corriente continua, ¿sí? Bueno, eso es lo que te marca este aparato. Cuando lo conectamos, ponemos el cable negro a la terminal negativa, como dijo que esto es común, a la terminal negativa de la batería, cable rojo a la terminal positiva de la batería, lo ponemos en la escala. Esto es como si fuéramos corriendo la coma. Acá sería, esperen que haga foco, si yo lo dejo en 200, en la escala de 200, me va a dar los dos números, los dos dígitos y un decimal, ¿sí? Dos dígitos y un decimal. Si lo dejo en 20, como está ahora, me va a dar los dos dígitos y dos decimales. Si lo dejo en 2000, me daría los dos dígitos y tres decimales, y así. Fíjense que yo lo cambio, por ejemplo, 2000. Ya no me mide directamente en 2000 porque no lo alcanza a leer el aparato. Porque estamos hablando de 200 milivolts, ¿sí? Y esto acá tiene 12 voltios, ni lo alcanza a leer. Entonces lo pongo acá y me alcanza a leer. En la escala de 20 voltios me alcanza a leer 12,6. Si lo pongo en la escala de 200, me alcanza a leer 12,8. Me sacó un decimal, ¿sí? Y en 1000 ya tampoco lo va a leer porque o me marca 0,13. 0,13 es básicamente, son decimales, ¿sí? O sea, me marcan, en realidad estos dos son el 12 y el 0 este estaría por delante, sería como decir 0,12. Pero bueno, estaría marcando el 13 o 12, que son 12 voltios. O sea, solamente me estaría dando el número entero de qué cantidad de voltaje por la escala en la que estoy. Por eso lo ponemos en 20, que es la que más claro te marca y te dice 12,6. Ahora bien, yo miro acá y digo, uy, qué bueno, está cargada, tiene 12,6. Bueno, dale llave que tiene que andar. Vas, le das llave y el auto no arranca, gira pesado. Y vos decís, ¿qué pasó? Gira pesado. Bueno, ¿sabés por qué gira pesado? Porque el burro de arranque, que es el que está allá, acá abajo, bueno, acá estaría el carburador. Esta chapa que es para que cuando se rebalsa la nafta no caiga sobre el caño de escape y se prenda fuego el auto. Y acá abajo está el burro de arranque, ¿sí? Esto necesita, a través de este cable negro grueso, que se le llegue 120 amperios de corriente como mínimo, ¿sí? Si es más, va a girar más rápido. Si es menos, va a girar pesado. Por el tamaño de la bobina, por el esfuerzo que hace de girar el motor y todo, más o menos consumen 120 amperios de la batería, ¿sí? Ya esto ya te da un indicador, ¿eh? De qué amperaje tiene que tener una batería, ¿sí? No le puede poner una batería de un camión a esto. Ve que acá dice 610 amperios, ¿sí? 610 amperios. Tiene una buena cantidad de corriente como para entregarle a esta batería, ¿sí? Y después 75 amperios hora. Hay otras de 65, de 60, ¿sí? ¿Qué pasa? La batería va en relación a todo el circuito del auto. Vos no podés poner una batería más chica porque aquel alternador que está allá te la puede secar, porque te manda más carga, ¿sí? Y entonces la batería, al ser más chiquita, se carga muy rápido y empieza a tomar temperatura. Y no puedes poner una batería más grande porque pasa lo contrario. Aquel que está allá no te la llega a cargar nunca. Y vos quizá un día, después de mucho tiempo, usar el auto con las luces encendidas, porque llovió, con el parabrisas y todo prendido, como no se llega a cargar, un día va a querer darle arranque y va a hacer y no te va a querer arrancar, ¿sí? Entonces la batería no es que sacamos y ponemos, pon una más grande que te va a andar mejor, no, esta se sobra, pon una más chica. No, la batería es la que te dice el manual, porque está pensada en relación a todo el cablerío que hay acá, al tamaño del alternador, la capacidad de carga del alternador y otras cosas más, ¿sí? Entonces, 12,6, joya, está cargada, dale llave, no arranca, no arranca, ¿qué pasó? Hay un aparato que mide la cantidad de corriente, la intensidad de corriente que llega acá, que se llama amperímetro, ¿sí? Como yo no tengo un amperímetro, hago una prueba indirecta. Si vos pones la pinza amperométrica, la pinza agarra acá
Y cuando circula corriente por inducción, la pinza te marca, te dice acá está circulando 120 amperios, joya, gira bien el burro. Y si te gira bien el burro y acá están circulando 100 amperios, 90 amperios, no tenés corriente para hacer girar este aparato, ¿sí? Bueno, entonces ¿cómo lo mido yo? Sí, y entonces yo digo, pará, joya, acá tengo 120 y tengo 120 y me gira pesado. ¿Qué pasó que me gira pesado? Te gira pesado porque el problema lo tenés en el burro, no en la batería. Acá la batería te está llegando 120, joya la batería. Pero la batería me da 90 y me gira pesado. Y sí, la batería no te está entregando carga. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo para saberlo indirectamente en voltaje? La prueba es muy sencilla. Cuando se conecta se mira el 12.6 y se le da arranque con esto conectado. Y si la caída de voltaje, ¿sí? La caída, o sea, la cantidad de corriente que baja el sistema es más grande, o sea, se cae hasta ponerle por debajo de los 10 voltios, podemos estar hablando de una batería que esté descargada, ¿sí? Y si la batería está descargada, tampoco te va a arrancar, ¿sí? Tampoco te va a arrancar. Voy a tratar de poner esto acá, ¿sí? A ver. Tampoco va a querer arrancar. A ver, ¿dónde puedo poner esto? Porque les quiero mostrar cómo se cae el voltaje. Estos cablecitos que tienen son medio cortos, la verdad son medio cortos. Y se dificulta querer mostrarles cómo es la caída del voltaje, ¿sí? Pues estoy con el celular. Bueno, vamos a intentar hacerlo así. Y bueno, ahora les vamos a mostrar. Yo les dije que con el multímetro, fíjense, está conectado ahí y acá. Y lo puse mirando para adentro del parabrisas. Así ahora le doy contacto. Y ver cuánto se cae de voltaje, ¿sí? A ver. Me está marcando, ¿lo ven ahí? Que la batería tiene 12.6. El auto no está en contacto. Cuando le ponga contacto quizás se caiga un poquito, porque se prende, ¿ven? Se prende la luz del tablero, la luz de los testigos del tablero, luz de aceite y temperatura, y ya también se habilita corriente a la bobina del encendido para que cargue, y cuando vos le des arranque, al girar se encienda el motor, empiecen a hacer chispas las bujías. Entonces yo tengo que ver ahora, cuando le doy arranque, cuánto se cae el voltaje. Si cae por debajo de 10, la batería está descargada. Si cae por encima de 10, puede que esté cargada, y vamos a ver cómo responde el burro, ¿sí? La prueba sería esta, indirectamente a través del voltaje. Si no, con una pinza amperométrica vemos el voltaje. Ahora le doy llave. 1, 2, 3, llave. ¿Vieron que bajó a 10? A ver si lo puedo ver de acá. Bajó a 10 y ahora está cargando 14, 14.2 por ahí. Ahora explico por qué sube eso, ¿no? Pero vamos a hacer la prueba de vuelta. Apagado. Y ahora está marcando 13.9. ¿Por qué 13.9? Y porque le pegué, al empezar a arrancar el motor, la corriente del alternador cargó un poco, ¿sí? Cargó un poco la batería. Y ahora se va a empezar a descargar, porque no lo tuve mucho tiempo en arranque, hasta que llegue a los 12.6 como estaba antes. Ahí está. Bueno, fíjense que cayó hasta 10. Hasta 10, pero giró bien el burro. Entonces 10 es aceptable. Incluso hay muchas baterías que con menos quizás se arrancan. Pero ya una caída por debajo de los 10, 9 y pico, una cosa así, no creo que tenga la suficiente entrega de carga como para poder apreciar o hacer girar el burro de arranque, ¿sí?
Esa es la primera prueba que uno tiene que hacer cuando no tiene el multímetro. Vamos a hacerlo de vuelta. Cuando no tiene el amperímetro, perdón. Porque con el amperímetro es más fácil. Porque el amperímetro te marca lo que corresponde. Se me complica para que se vea el multímetro sin que se caiga. ¿Sí? No sé cómo hacer para engancharlo. Bueno, ahí me parece que se para un poquito mejor. A ver. Tenemos que fijarnos que los cables estén tocando, si no, no va a marcar nada. ¿Sí? Ahí y ahí. Y ahí está marcando. Bueno, vamos a hacerlo de vuelta. Marca 12.7. Damos llave, contacto 12.6, 12.5. Porque se habilitan algunos circuitos. Le doy llave y vamos a ver hasta dónde cae. Como le mantuve el arranque, cayó. Vieron que hubo un pico a 7 y después subió a 9. ¿Sí? Si yo mantengo el arranque encendido, porque el arranque es un golpe de arranque, no es que uno puede estar 40 minutos dando el arranque al vehículo. Como se consume la carga de la batería en un primer momento, que es donde más demanda corriente el arranque, después el alternador te va a entregar esa carga, ¿no? Te va a entregar 14 hasta que la batería recupere lo que perdió y va a empezar a bajar la carga, el alternador, hasta llevarlo en 13 con el auto regulando, 13.5, ¿sí? Por ahí. Si vos tenés un auto que regulando te marca constantemente 14 y cuando acelerás se te va 15, 16, tenés un problema en el alternador, en el regulador de voltaje. Te está entregando más carga y no está limitando la carga y puedes quemar todos los circuitos eléctricos. Si yo acelero el motor, fíjate que no pasa de los 14.3. ¿Por qué? Porque el regulador de voltaje me lo limita hasta ahí y no me deja pasar más carga. No me deja pasar más carga, produciendo que se pueda quemar toda la instalación eléctrica, porque y la batería se te seca. Se te seca porque entrega tanta carga el alternador a la batería que se muere la batería. Bueno, hasta acá el video de cómo comprobar indirectamente a través de un voltaje. Apagué el auto, por eso va cayendo ahora. De cómo comprobar el voltaje de una batería y estar por lo menos un poco más seguro de si realmente tiene carga o no la batería. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Ahora voy a subir el mismo video con otro tipo de batería de un Fiat Duna, ¿sí? Para que vean que es más o menos similar y que lo que yo les digo no es